Hablemos de Torá, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torá y para el fortalecimiento de nuestra fe. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos al primer episodio, séptima temporada de Hablemos de Torah Podcast. Hemos pasado un periodo de varias conversaciones en las que hemos tocado temas, a mi parecer, muy profundos respecto a la ética, ¿cierto? La ética judía, principalmente, pero también que nos atañe a cada uno de nosotros, tanto mesiánicos, judíos y cristianos. En esta temporada no va a ser distinto, vamos a continuar con el tema de la ética judía y, por supuesto, continuando con un tema que quedó pendiente en la sexta temporada, cuando hablamos de el matrimonio, Kiddushin en arameo. El tema de hoy día tiene relación con el matrimonio, pero más bien con los fracasos del matrimonio, ¿ya? Y para este episodio vamos a hablar del yugo desigual. Y respecto de eso, la carta a los Hebreos en el capítulo 13, verso 4, dice algo relacionado con la fidelidad conyugal y dice algo más o menos así. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. La inmoralidad sexual es un tema bastante amplio dentro de la Torá, ¿cierto? Pero acá lo importante es entender que el Eterno va a juzgar a todos los que cometen cierto adulterio. Y esto está relacionado, sí o no, con lo que dice el capítulo 2 del profeta Malaquías, cuando él comienza diciendo, deslealmente ha obrado Judá, y una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, pues Judá ha profanado, bien digo, el santuario del Señor, que él ama, y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Y luego continúa diciendo en el verso 14, ¿cierto? Vamos a partir del 13. Y dice, y esta otra cosa hacéis, cubrís el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano. Y aquí comienza el 14. Y aquí está el paréntesis que quiero hacer. Y vosotros decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo éste mientras buscaba una ascendencia de parte de Dios? Presta atención, pues, a vuestro espíritu. No seas desleal con la mujer de tu juventud, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Prestad atención, pues, a vuestro espíritu, y no seáis infieles. Habéis cansado al Señor con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado cuando decís todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor y en ellos Él se complace? ¿O dónde está el Dios de la justicia? Hermanos queridos, este es un tema muy controversial, pero como les decía al principio, Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidad sexual. Recuerden el pasaje de Malaquías capítulo 2 que hemos leído, porque dice relación con el texto de no unirte en yugo desigual. Y esto va para los casados como para los solteros. Que el Eterno tenga misericordia de cada uno de nosotros. Afírmense los pantalones porque el tema está bien, bien escabroso. Moray Shem Tov, bienvenido.
Que el Eterno te bendiga grandemente. Gracias por estar presente en esta nueva edición. Shalom Gidón, Shalom Lekulam, Javerim. Sí, efectivamente, estamos con este tema, ¿cierto? De el Hatuná. Hatuná en hebreo es boda, matrimonio, y, y claro que es complejo, son complejas las relaciones humanas. Efectivamente, tanto el hombre como la mujer tiene dentro de sí, dentro de su alma, de su neshama, distintos caminos. Y los rabinos enseñan que el matrimonio es el negocio de tu vida. Es un negocio y como negocio yo aporto al, a los bienes en común y también la otra persona aporta a los bienes en común. Y como en un negocio, valga la redundancia, no siempre voy a ganar el 100%, ¿cierto? También yo tengo que ceder y perder, entre comillas, dar algunas cosas. Por lo tanto, ya de tiempos antiguos, ¿cierto? Nuestros padres, ¿cierto? Nuestro pueblo, Israel, daban a sus hijas en matrimonio siendo muy pequeñas y siendo muy jovencitos, algunos incluso antes de Bar Mitzvah, de los 13 años en el caso del niño, y antes de Bar Mitzvah, 12 años en el caso de la niña, y los matrimonios eran arreglados por los padres. ¿Por qué? Por el pago de la dote, por la conveniencia, etcétera, porque es un negocio. Este tema del amor, este tema del amor eros, es contemporáneo esto. ¿Por qué? Porque en el judaísmo el amor, el ahabá, es una decisión, no es un sentimiento, no es una emoción, es una decisión. Es decir, es algo pragmático, algo práctico. Entonces los rabinos enseñan que el amor venía después. El amor venía después con el paso de los años, con conocerse, él cumpliendo su rol, sus roles de hombre, y ella cumpliendo sus roles de mujer. Por lo tanto, es complejo, es complejo. Ahora, en el cristianismo, ¿cierto? Y en el mundo protestante en general, no se acepta la idea de, o sea, se acepta, pero en realidad es mal visto, es mal mirado, que por ejemplo un líder espiritual, ya sea un rabino, un pastor, un obispo, un superintendente, qué sé yo, algún cargo de autoridad, haya estado divorciado, por ejemplo, o que se haya divorciado y haya tomado otra mujer, esa persona es mal mirada espiritualmente. En el judaísmo no es así. En el judaísmo no es así. Ahora debemos entender que en términos históricos, el cristianismo es eh, bastante más adolescente que el judaísmo. El judaísmo tiene alrededor de 4.000 años de existencia y el cristianismo tiene 2.000 aproximadamente. Es decir, el judaísmo doblega en edad histórica, digamos, al cristianismo. Por lo tanto, estos temas del judaísmo ya los tiene cerrados, ya los tiene, ¿cierto?, masticados y vueltos a meter nuevamente al estómago y masticados, y así como un animal kosher. Cosa que el cristianismo, aún, me refiero al cristianismo y al mundo protestante, eh, aún está recién viviendo muchas cosas que el judaísmo ya vivió hace tiempo. Por lo tanto, el judaísmo nos da cátedra respecto de este tema y de muchos otros temas. Así es como en estas obligaciones y en estos roles, tanto del hombre como de la mujer, tanto del marido como la esposa, se da, ¿cierto?, que
uno de los dos no cumple, o los dos no cumplen. Y existe lo que se llama el Sefer Kritut. En el episodio anterior yo mencioné si es que era una mitzvah o no casarse, de acuerdo a la Torá. Y la verdad es que la Torá, de los 613 mitzvot, de los 613 mandamientos, ¿cierto? Llamados Tariag mitzvot, no hay ni uno solo que diga te casarás o firmarás la que tú vas, el contrato de matrimonio. No existe ni un solo mandamiento. Pero sí hay un mandamiento que dice que hay que dar el Sefer Kritut, hay que dar la carta de divorcio o el documento de divorcio. Y desde ahí, de ahí los rabinos desprenden, ¿cierto?, que si hay un Sefer Kritut, es decir, si hay un libro, un documento, una carta de divorcio, ¿cierto?, que en términos después de la Mishnah se llama Get. Get es carta de divorcio, documento de divorcio. De hecho, hay un tratado que se llama Gitín, ¿cierto? Gitín, que es documentos de divorcios. Es obviamente porque hubo una ketubá, es decir, hubo un contrato. Pero la Torá no lo especifica. La Torá no lo tipifica como mitzvah de oraita, como mandamiento de oraita. Entonces, como hay una ketubá, un contrato de matrimonio, ¿cierto? Que es un negocio, lo reitero, hay también un documento para deshacer ese contrato de matrimonio, para deshacer esa unión, esa responsabilidad con el otro. Y hay muchos factores, ¿cierto? Y muchas causas de divorcio. Ahí tenemos, ¿cierto?, que en el primer siglo, ¿cierto?, existen dos escuelas, dos casas, ¿cierto? Una llamada Bet Hillel, que es la casa de Hillel, porque ya Hillel en los tiempos de Mashiach, ¿cierto?, del segundo templo, el primer siglo, ya Rabí Hillel había fallecido. Estaban los discípulos de él, ¿cierto? Estaban los herederos. Y Bet Shammai, la casa de Shammai, los discípulos de Rabí Shammai existían, pero Rabí Shammai también ya había fallecido. Pero ellos heredaron, ¿cierto?, esta escuela. Y los dos dan causas y motivos de divorcio eh, con respecto a la mujer. Ahora, este tema es muy interesante si también lo pudiésemos ver desde el punto de vista del Eterno, como el marido, como el novio, y Israel, ¿cierto? Am Israel, la Kaal, la Keilah, como la Kalá, como la novia. Porque todo esto es tipo de. Dice el Sefer Aefsim, el libro de los Efesios, la carta a los Efesios, ¿cierto?, del Rav Shaul, a los que vivían en Éfeso, dice el 5:22 en adelante, dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Adón, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Mashiach es cabeza de la Keilah, de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la Keilah está sujeta a Mashiach, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Mashiach amó a la Keilah, a la iglesia, y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una Keilah, en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así también Mashiach amó a la Keilah, a la iglesia, a la asamblea, a la congregación, porque somos de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Fíjese lo que dice el Pasuk 32, que es un sod. Grande es este misterio, grande es este sod, pero hablo con referencia a Mashiach y a la Keilah.
En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Entonces, el Rav Shaul aquí está revelando un sod, está revelando un misterio, del cual los rabinos ya habían hablado, ¿cierto? Y el Hatuná, ¿cierto? El matrimonio de Am Israel con el Eterno es en Shavuot. En Shavuot, en Matan Torah, donde está el novio, que es el Eterno, está la novia, que es Am Israel, y está la Ketubá, que es el contrato de matrimonio, que es la Sagrada Torah. Guido. La bendita y sagrada Torá viene siendo, cierto, el contrato que nos une como pueblo con el Santo Bendito. Y si bien es cierto, como decía el Moré, no hay implícitamente, cierto, no está escrito de forma literal, te casarás. Si hay un mandamiento que habla en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, que dice específicamente, Lotit haten bam, no te casarás con ella. Es decir, tú no tendrás, y aquí viene el concepto de la hatuná que decía, cierto, el Moré, el matrimonio. No contraerás matrimonios con ellos, dice el libro de Deuteronomio. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Y esto es lo que dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 7. O sea, no dice, efectivamente no dice te casarás, pero sí hay implícito, ¿cierto? Una referencia con respecto a no emparentar, ¿cierto? Hatán es novio, pero también significa emparentar. Por eso en hebreo dice Lotit hatem bam, no te casarás, no te emparentarás con ella. De hecho, Hatán la concordancia hebrea Strong 2859, eh, su significado lo relaciona con emparentar. Y esto es lo que dice relación con la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 14, que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Es decir, cuando el padre o la madre elige, ¿cierto?, una mujer para su hijo, según la costumbre judía, la antigua costumbre bíblica, ¿cierto?, debía hacerse dentro de la familia, dentro de la parentela, moledet o mishpahí, ¿cierto?, dentro de la parentela. ¿Y qué relación tiene esto de no unirse en yugo desigual? Si bien es cierto, el texto de 2 Corintios habla de la fe, en el fondo, el yugo, ¿cierto?, es una carga desigual o diferente cuando tú lo haces como dice el mandamiento. No ararás con buey y asno juntos, ¿cierto? Porque son distintas especies. Eh, De ahí está tomando el principio el apóstol Pablo, ¿cierto? Deuteronomio capítulo 22. Lo tajarosh beshor o bajamor yachtaf, no ararás con buey y asno juntos. Entonces, el yugo desigual es muy eh, efectivo utilizarlo en el caso de los matrimonios, a pesar de que es el texto que cité de la segunda carta a los Corintios habla de la fe, en realidad también es aplicable a las uniones matrimoniales. ¿Por qué? Porque cuando el hombre, cierto, el judío, toma una mujer que no es de su pueblo, inmediatamente lo que ocurre como Shomer Mitzvah, ¿cierto? Como un hombre que observa la Torá, que guarda la Torá, es apartar su corazón de la mitzvah, del mandamiento, de la Torá. Entonces, el Eterno quiere evitar con este mandamiento, ¿cierto? De Lotit Hatem Bam, de no casarse con los Akum, ¿cierto? Con los idólatras, de no casarse con los extraños, eh, guardar el corazón del hombre, es decir, cumplir con un matrimonio que, que, que provoque que la descendencia sea temerosa de Dios. ¿Qué pasa cuando el hombre se junta con una mujer que no es temerosa de Dios? Lo aparta.
inmediatamente lo aparta. El hombre se aparta porque toma todas sus costumbres y en ese sentido yo quiero enfocar, digamos, lo que yo partí en un principio con respecto a la inmoralidad, ¿cierto? Al adulterio. El hombre tiene una mayor tendencia en caer en actos inmorales o en adulterios, aunque la infidelidad, ¿cierto? En temas estadísticos, dice que las mujeres son mucho más infieles que los hombres. Entonces la pregunta es, ¿por qué ocurren las infidelidades o los desaciertos matrimoniales? Muchas veces los desaciertos matrimoniales ocurren porque uno de los dos está cojeando en la fidelidad al Eterno. Las desuniones matrimoniales a veces, lamentablemente, ocurren porque uno de los dos está cojeando, o porque no va a la Keilah, o porque no va a la Cajá, a la iglesia, a la sinagoga, y porque quiere seguir su rebeldía, ¿cierto? Yo hago lo que quiero. Hoy día es viernes y mi cuerpo lo sabe, dice el dicho coloquial en Chile. Entonces, en vez de guardar Shabbat, no, hagamos un carrete, vámonos de fiesta, juntémonos con la amiga, con el amigo. Y en vez de estar en santidad, en vez de buscar el rostro del Señor como matrimonio, uno de los dos empieza a desperfilarse. En ese sentido, nosotros tenemos que preocuparnos de elegir bien a nuestras parejas o, ¿cierto? Si somos más estrictos, de aconsejar a nuestros hijos a elegir bien a sus parejas. Y ser estricto en el sentido de que esa pareja, sea hombre o mujer, sea temerosa de Dios, tenga temor. Porque de otra manera, como decía, ¿cierto? Eh, el profeta Malaquí en el capítulo 2, nosotros, ¿cierto? Estamos siendo desleal primeramente con nuestro Creador al profanar, ¿cierto? El santuario de Dios, casándose con una hija de un Dios extraño. Zur, en hebreo es Zur, Zain Bav Resh, Zur. De hecho, el Salmo 68 dice, me he convertido como un extraño, Masur, dice el salmista, como un extraño para mi familia, dice. Entonces, esto de ser extraño tiene que ver justamente con la idolatría, con ser parte de pueblos extraños, con practicar, digámoslo así, una religión que no es de acuerdo a nuestra creencia. Si nuestra creencia es guardar la mitzvah, guardar la Torá, no podemos unirnos con parejas que no andan ni por el lado. Ese es el tema, con el Shem Tov. Mm. Sí, es un contrato, el contrato es el negocio de nuestras vidas. Y puede ser, ¿cierto?, el mejor negocio de nuestra vida o el peor negocio de nuestra vida. Pero es necesario entender, es necesario ser instruidos con respecto a las labores, a los roles. Por ejemplo, en el judaísmo, debido a la Torah Mishpajá, ¿cierto? La pureza familiar, ya que la mujer, ¿cierto?, tiene un periodo de nidá, un periodo de menstruación mensual, se acostumbra, ¿cierto?, que no duerman durante esos días el hombre y la mujer, sino que eh, cohabiten, ¿cierto?, pero en camas separadas, ya sea en otra pieza o en la misma pieza, pero en otra cama distinta. Idealmente otra pieza. ¿Por qué? Porque la mujer en esos días, en los días de nidad, de menstruación, ¿cierto?, que es algo natural, algo que la mujer no escogió, no eligió, sino que ya es así por naturaleza,
La mujer está más irritable, está más sensible. Entonces, es complejo tocar temas difíciles con la mujer en esos días. ¿Se fija? Y además que el hombre no puede tocar a la mujer en esos días. Por lo tanto, el judaísmo, ¿qué enseña? ¿Qué se practica? Obviamente en corrientes más ortodoxas, que duerman en camas separadas y que respeten sus espacios. Y eso yo encuentro que es un excelente consejo, es una excelente manera, una excelente forma, una excelente metodología para poder llevar a cabo una buena relación. ¿Por qué? Porque muchos de los quiebres matrimoniales se dan por temas domésticos, por conversaciones, por situaciones, por epítetos que se dicen el uno al otro, etcétera. ¿Se fija? Por ejemplo, hay medidas que uno después en el tiempo va adoptando. Uno cuando se casa, ¿cierto? Cuando uno contrae matrimonio con una mujer, la mujer con uno dice en algún momento, puede ser en alguna discusión, no, yo no me casé con tu familia. O ella puede decir, yo no me casé con tu familia. Y en realidad, en términos técnicos y en términos específicos, claro, efectivamente uno no se casó con la familia de la persona. Pero en la práctica y en la realidad, uno sí se casa con la familia del cónyuge o de la cónyuge. Que esa mujer viene de un contexto, de un mundo, de costumbres, de minagim. Y uno también viene de un contexto, de un mundo, uno viene también uno tiene un seno familiar. ¿Se fija? Entonces, cuando uno se casa, hay un choque de mundos y este choque de mundos tiene que compenetrarse. Y tiene que haber respeto, tiene que haber tolerancia, y si no existe eso, uno va a querer imponer la idea de uno y el otro al otro le va a querer imponer su idea. Y para esto tiene que haber amor, tiene que haber, uno tiene que escuchar, a uno también lo tienen que escuchar, ¿se fijan? Entonces es muy, muy complejo, porque es un choque de mundos. Entonces, el judaísmo a nosotros nos enseña cómo comportarnos con una mujer, ¿cierto? ¿Qué rol cumplir? Y a veces los roles están cambiados. Eso también provoca en el paso de los años, ¿cierto? Lo que llamamos el desgaste de material. Hay cosas que se pueden aguantar 5 años, 7 años, pero al 10.º año ya no se soportan, no se aguantan. No da más, no da para más. ¿Se fijan? Y ahí es donde viene, ¿cierto?, el divorcio. Que recordemos que Mashiach dijo, porque a él le hacen la pregunta, y le dicen, ¿es lícito divorciarse? Y él dice, ¿quién los creó? En un principio, varón y hembra los creó. Pero Moshe os dio a vosotros la carta de divorcio y dice por qué. Por la dureza de vuestros corazones. Es decir, el plan original del Eterno no es que el hombre y la mujer se separen, que se divorcien, que se distancien. No, no, ese es el plan original. Pero puede ser que algo falle en el camino y existe una salida, existe una alternativa. ¿Cuál es la alternativa? El divorcio. Muchos dicen que en realidad el divorcio es para no ver más a la otra persona. Y en realidad, por lo general, cuando hay hijos, en realidad no es así. Siempre vas a ver a la otra persona. Siempre la vas a tener que ver, siempre ella te va a tener que ver. Entonces, en realidad, en vez de separarse, se unen más. Solo que ya después son solamente discusiones. Eh, pero insisto, no es el plan original, sino que, y Mashiach lo dice, Moshe os dio
La carta de divorcio, y cuando se refiere a Moshe, ¿es porque a Moshe se le ocurrió? No, no. Es un término técnico, es un tecnicismo. Decimos la Torá de Moshe, pero en realidad no es la Torá de Moshe, es la Torá del Eterno. Cuando dice Moshe os dio la carta de divorcio, en realidad es porque es la Torá de Moshe, que es la Torá del Eterno. Y dice por la dureza de vuestros corazones. Yo quiero aquí mencionar algo que está en el Mishneh Torah, en el capítulo 14, en la sección 1 y 2. Y tiene que ver con respecto a la biá. Biá, en términos de Mishnah, es la relación íntima, ¿cierto? Las relaciones sexuales. Y esto es muy interesante porque, si bien es cierto, no es lo más importante dentro de la unión de un hombre y una mujer, ¿cierto? Sí es importante y sí puede ser determinante en muchos casos. Las obligaciones sexuales del hombre mencionadas en la Torá conciernen a todo hombre de acuerdo a su fuerza y de acuerdo con su tipo de trabajo. ¿Cómo es esto? La obligación marital del hombre sano, del hombre refinado de placer, que no realiza trabajo agotador, sino que come, bebe y descansa en su hogar, debe ser para tener relaciones sexuales con su esposa todas las noches. Los trabajadores tales como sastres, tejedores, constructores y afines, cuyos trabajos se realizan en la misma ciudad, tienen obligación de tener intimidad sexual con sus esposas 2 veces por semana. Si el trabajo se encuentra fuera de la ciudad, su obligación sexual se reduce a 1 vez por semana. Los estudiosos de la Torá tienen obligación de 1 vez por semana, porque el estudio de la Torá agota todas sus fuerzas. Es costumbre de los estudiantes de Torá tener relaciones conyugales con sus esposas los viernes en la noche. Le está permitido a la mujer impedir que su esposo tenga tratos de negocios lejos de la ciudad, para así evitar que éste no pueda cumplir con sus obligaciones sexuales. Él no puede irse al exterior sin el permiso de su esposa. Así ella puede impedir que su esposo deje el trabajo que lo mantiene cerca de ella, para trabajar en un lugar donde cumpla con sus obligaciones sexuales con menos frecuencia. Este tema de la biá, ¿cierto? De la intimidad sexual, está también en la Ketubá, en el contrato matrimonial, de acuerdo a la clasificación del trabajo que tenga el hombre. Es decir, si el hombre tiene trabajos pesados, el hombre tiene menos obligación, menos días de tener intimidad con su esposa. Es decir, esto está dentro del contrato matrimonial, que podríamos decir, pero ¿cómo? Si yo he asistido a cuántas jatunot, a cuántos matrimonios de civil, qué sé yo, y nunca se dice esto. En el judaísmo sí se dice. Y está dentro de las obligaciones del hombre el deber conyugal. Y está dentro de las obligaciones de la mujer también el deber conyugal. El Brit Hadashah dice, no os neguéis, sino por causa de mutuo acuerdo, para ocuparos sosegadamente en la oración. Es decir, hay una conversación. Si vamos a buscar al Eterno, no vamos a tener intimidad, pero lo debemos conversar como personas adultas. Fíjate, se acostumbra a no tener intimidad en Yom Kippur, en los días de Yamim Noraim, en los días de Tisha B'Av. ¿Se fija? En los días sagrados se acostumbra a no tener intimidad. ¿Por qué? Porque son días sagrados, porque son días para dedicarse a lo espiritual. Ojo, que también la parte sexual es espiritual. De hecho, según mi rabino, que esté con bien, es lo más espiritual que hay. Aunque parezca lo más carnal, es lo más espiritual que hay. La intimidad sexual. Y así como este tema, ¿cuántos temas?
El tema, por ejemplo, del dinero. Si la mujer gana más, ella quiere mandar más. También es un tema. Y también es un motivo por el cual dos personas se pueden divorciar. Es decir, el dinero. Porque el que tiene el dinero manda. Por ejemplo, yo he visto matrimonios que ella sabe más Torah que él. Por lo tanto, ella toma decisiones por encima de él. Y eso, de acuerdo a la Torah, no corresponde. No corresponde. A mí hay hermanas que me han pedido que les enseñe hebreo y que les enseñe Torah. Y yo le digo, ¿y tu marido? No, mi marido no, no, entonces no, no te puedo enseñar, le digo yo. ¿Por qué? Porque tú no puedes mandar más que él. ¿Pero cómo? More, no, no, lo siento. Pero yo le voy a pagar, ok, no hay problema, no te preocupes. El Eterno me sustenta, Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque yo sé que voy a crear un problema. Yo le voy a enseñar hebreo, le voy a enseñar Torah, le voy a enseñar cosas. Y herramientas, le voy a dar herramientas para que ella pueda tomar decisiones. Por sobre el marido, y no puede sobrepasar al marido, ¿se fija? Porque dice que el varón es cabeza de la mujer, no al revés. Aunque hay situaciones en las cuales la mujer parece la mamá del hombre. Y eso tampoco es correcto. ¿Es complejo? Es complejo, claro que es complejo. Es el negocio de nuestras vidas. Guido, Y como todo buen negocio, ¿cierto? Hay cumplimiento de deberes y responsabilidades. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 3, dice que el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa. Igualmente la mujer con su esposo. Y dice, la mujer no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Y enfatiza, tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Y aquí el judaísmo rabínico establece lo que se conoce la mitzvah de Oná, Simchat Oná, ¿cierto? La alegría de la Oná. ¿Y qué es la Oná? Como decía el Moré Shem Tov, es la satisfacción sexual. Es lo que se conoce como no privar a la esposa de alimento, de vestimenta y relaciones íntimas, que también lo tocamos en el último episodio de la sexta temporada. La mitzvah de Oná es darle satisfacción a la mujer en cuanto a las relaciones íntimas, y de ahí viene, ¿cierto? De la misma raíz de Oná, que es Inui, viene la privación, ¿cierto? De alimento y de satisfacción sexual. Entonces, si bien es cierto, el precepto de la intimidad, ¿cierto? En el deber conyugal, en la pareja, tiene que entenderse como uno de los factores del matrimonio, no como la totalidad del factor, la totalidad del compromiso conyugal. Porque los sabios dicen que aparte de estas tres obligaciones que tiene el hombre con su mujer, que es proveerle she'er, que es vestimenta, que sut, ¿cierto? Que es, perdón, el she'er es alimento, el que sut es vestimenta y oná, que es la satisfacción, ¿cierto? Dicen que hay otras 7 obligaciones, que es pagarle la dote en el caso de divorciarla. Eso es súper importante. La mujer, en el Código Civil, tiene derecho, ¿cierto?, a reclamar una parte cuando es divorciada. La divorciada, en el judaísmo, tiene un concepto eh, que tiene relación con la expulsión. En español se dice la aborrecida, pero en hebreo esta raíz viene de legaresh, que significa expulsar o exiliar, sacarla fuera. Y de ahí a la divorciada se le llama gerusha, la mujer que fue aborrecida. Y esta mujer que fue aborrecida tiene el derecho de pedir su parte
en el aspecto económico, como dicen los sabios, que es la parte principal del contrato matrimonial, el dinero que debe pagarle el esposo en caso de divorciarla. Pero hay otros aspectos también importantes, por ejemplo, si ella se enfermó, cuidarla, está su curarla, asistirla, ¿cierto? Si fue secuestrada, de los 7 aspectos del matrimonio, dicen los sabios, es su rescate. Cuando ella fallezca, su entierro y su derecho de poder morar en la casa del marido durante todo el tiempo de su viudez, mientras mantenía con sus bienes, con los bienes del esposo, y que las hijas de ese matrimonio sean mantenidas con los bienes de él después de muerto, hasta que lleguen a su compromiso. Y aquí ven, tocamos el tema que pinceló el Moré, cuando decía que las mujeres, en la costumbre bíblica, se casaban muy pequeñas. Hoy día no es una costumbre judía casar a las niñas a los 13 años, pero en tiempos bíblicos a las niñas se daban en matrimonio cuando eran pequeñas. De hecho, cuando ellas ya llegaban a su estado de pubertad, ¿cierto? A su estado de nidad, a su estado menstruante, la niña ya era apartada para el casamiento. El Eterno nos libre de eso hoy en día, que eso tiene otra connotación. Pero así se hacía antiguamente. Y de esa forma se protegía a la mujer. Así se veía. ¿Por qué? Porque la mujer, lamentablemente, en ese tiempo era una especie de tipo de cambio. Yo te cambio, ¿cierto? Ganado, ovejas, terreno, por una mujer. ¿Por qué? Porque la mujer estaba dentro de lo que se conoce como el Pruorvu, multiplicarse, ¿cierto? Fructificar y multiplicarse, tener descendencia. Entonces, para la concepción bíblica de ese tiempo, para el hombre era muy importante tener descendencia, extender su clan, extender su estaca. Era súper importante. Entonces, lamentablemente, la mujer en ese tiempo era vista como una moneda a cambio. Hoy en día, gracias a Dios, no es así. La mujer tiene más libertad. La mujer también puede elegir con quién casarse. Entonces, no seamos tan estrictos en la forma de mirar, ¿cierto?, este contrato matrimonial. Y también seamos libres en el espíritu, solamente que prestemos atención a lo que dice, ¿cierto?, la Biblia o el Nuevo Testamento con respecto a la unión. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, dice: ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros del Mashiach? ¿Acaso quitaré los miembros del Mashiach y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, en la unión matrimonial, lo que se nos encarece, más que tener relaciones sexuales, es tener santidad. Si bien es cierto, la relación sexual, ¿cierto?, impide que el hombre vaya por fuera a buscar lo que debe encontrar dentro de su casa, eh, no es el todo. Entonces tiene que haber consensuación dentro del matrimonio. No es una cosa de animal, bestial, es una intimidad santa. Es necesario, es muy necesario. Pero lo importante de esto es la santidad del matrimonio, es decir, que los dos remen para el mismo lado. Si el hombre es cabeza, la mujer tiene que estar debajo de él. Yugo, en hebreo, se dice ol, que es Ain Vav Lamed, ol. Y viene de la palabra al, Ain Lamed, que significa encima, que es una preposición, lo que está encima. Entonces yugo es lo que está encima. ¿Cuál es mi yugo? Someterme, ¿cierto? Yo me someto a la autoridad. ¿A qué autoridad? Primero, al Mashiach, que es la cabeza de la iglesia. Y la mujer al hombre, que es la cabeza del hogar. Si el hombre
¿cierto? No es un hombre creyente, es que algo se hizo mal en el matrimonio o se escogió mal. El hombre tiene que ser creyente para dirigir bien su hogar y la mujer obviamente tiene que estar en las mismas condiciones. No sé si tú o tienes la misma opinión, More. Hay un, bueno, quiero decir varias cosas de lo que tú comentaste. Primero que todo, decir que Miriam, la mamá de Yeshua, Miriam, más conocida como María, ¿cierto? En el mundo occidental, en hebreo es Miriam, eh, tenía entre 12 y 12 años y medio de edad cuando concibe del Ruach HaKodesh, cuando concibe del Espíritu Santo. Cuando ella queda embarazada del Espíritu Santo, ella tenía entre 12 y 12 años y medio. ¿De dónde sacamos esto? De los ciclos y de las etapas de la mujer. La profecía de Isaías dice, Iné Alma, he aquí la Virgen, concebirá y dará a luz un hijo, ¿cierto? Llamará su nombre Emanuel. Entonces, ella no era Nahará, como el caso de Ruth, por ejemplo, Ruth era Nahará. Y en el caso de Isaac, también Isaac era Nahar. Y Nahar es alguien, un joven adulto. De hecho, Isaac tenía entre 30 y 36 años cuando va al Monte Moria con su papá, con Abraham Avinu, ¿cierto? Entre 30 y 36 años. Ruth era aproximadamente de la misma edad. Entonces, hay una discusión no menor en el Talmud respecto de Alma y Betulá, ¿cierto? Que dice, no, Alma es mujer joven, dice el Talmud, algunos sabios, ¿cierto? Y Betulá, dice, no, ahí debiese decir Betulá porque Betulá es virgen, mujer virgen. Existen los salmos de Alamot Alamot sobre las doncellas. ¿Y quién es una doncella? Una virgen, una mujer que no ha tenido relaciones sexuales, que no ha tenido intimidad. Pero el mismo Talmud cierra y dice que Alma es virgen. ¿Ya? Por lo tanto, la profecía de Isaías está bien dada. No está cambiada la palabra. Bien. Entonces, Miriam tenía entre 12 y 12 años y medio cuando concibe a Yeshua, al Mesías, a nuestro Mesías. Bendito es Él. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Por qué tenía esta edad? Y uno puede decir, y en el contexto, en el mundo occidental, es una niña a los 12 años. Pero hay niñas que menstruan a los 11 años ahora, a los 10 años incluso, con este tema de las hormonas y los huevos y tantas cosas que se comen que están, ¿cierto?, genéticamente manipuladas. Porque Miriam aún no menstruaba, aún no le había llegado su periodo de nidad. Por lo tanto, esa es la señal. ¿Qué es una señal? Una señal es algo sobrenatural. No me quiero desviar del tema, pero quería hacer el énfasis en el hecho de que Miriam era alma y Miriam era doncella, era virgen y tenía entre 12 y 12 años y medio cuando quedó embarazada y concibió del Ruach HaKodesh. Eh, Efectivamente, ¿cierto? Este tema del divorcio es algo que es real, es práctico y es algo que vivimos todos los días. ¿Ya? Y según las estadísticas, en el último tiempo, los matrimonios duran 1 año, 2 años, 3 años y se separan. Y la mayoría de los jóvenes ahora no se quieren casar. Es más, hay muchos jóvenes que ni siquiera quieren tener hijos. Muchos jóvenes ni siquiera quieren tener hijos. De hecho, aquí en Chile, Chile se transformó ya en un país viejo, en un país donde no hay niños, como antaño. Con respecto a al, ¿cierto? Ol, ¿cierto? La palabra al, ¿cierto? Que es yugo, ¿cierto? Yugo igual, yugo desigual. Al también significa con respecto a y acerca de. Y hay un dicho en el Talmud que dice que en realidad la mujer no salió de los pies del hombre para ser pisoteada.
Tampoco salió de la espalda para ir detrás, sino que salió de su costado, para ir al lado, para ser cobijada debajo del brazo. Y de hecho ahí dice, cuídate de hacer llorar a una mujer, dice, bueno, de hecho, eh, a mí me lo recuerdan constantemente. Y en el fondo para ser cuidada y para ir al lado, no detrás, ¿cierto? Humillada, ni tampoco debajo como pisoteada, sino que ir al lado del hombre. Eh, Sin lugar a dudas, estos quiebres matrimoniales son desilusiones, son dolores, son duelos, esa es la verdad, son duelos. Y como duelos, por lo tanto, son periodos de llanto, de mucha introspección, ¿cierto? Y yo quiero leer eh, eh, el libro del profeta Jeremías en el capítulo 3, donde hay unas palabras muy, muy tristes y muy dolorosas que son dichas por el Eterno. Irmiyahu capítulo 3, Jeremías capítulo 3, desde el Pasuk 6 en adelante dice, y el Eterno me dijo en días del rey Josías, ¿has visto lo que hizo la infiel Israel? Ella andaba sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso, y allí fornicaba. Y me dije, después que ella haya hecho todas estas cosas, volverá a mí, mas no regresó. Y lo vio su pérfida hermana Judá, y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo le había despedido dándole carta de divorcio. Con todo, su pérfida hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. Y sucedió que por la liviandad con que fornicó, profanó la tierra y cometió adulterio con la piedra y con el leño. A pesar de todo esto, su pérfida hermana Judá tampoco se volvió a mí de todo corazón, sino con engaño, declara el Eterno. Y el Eterno me dijo, más justa ha probado ser la infiel Israel que la pérfida Judá. Ve y proclama estas palabras al norte y di, regresa infiel Israel, declara el Eterno. No te mirará con ira, porque soy misericordioso, declara el Eterno. No guardaré rencor para siempre. Solo reconoce tu iniquidad, pues contra el Eterno tu Dios te has rebelado. Has repartido tus favores a los extraños bajo todo árbol frondoso, y no has obedecido a mi voz, declara el Eterno. Y ahí continúa, ¿cierto?, el Eterno haciendo su llamado al pueblo. Qué doloroso, qué triste el Eterno. Para el Eterno esta situación. Él habla de su corazón. Habla de la casa de Israel y habla de la casa de Judá como sus novias, como sus esposas. Y que las dos fueron tras otros dioses. Y fornicaron, dice, con otros dioses. Qué interesante que use este término. Qué interesante. Porque eso es lo más íntimo que tenemos. Y el Eterno traicionado. Sin mencionar al profeta Oseas. Osea, a Naví, ¿cierto? Que él también, ahí el Eterno es el marido engañado. Él es el marido engañado. De acuerdo a como yo interpreto este pasaje de Jeremías capítulo 3, el Eterno le dio carta de divorcio a ambas casas. Le dio get a la casa de Israel, las 10 tribus del norte, y a la casa de Judá, las 3 tribus del sur, cuya capital era Jerusalén. ¿Y cómo el Eterno se va a volver a casar?
con las dos casas de Israel si él ya les dio carta de divorcio? Y el que se casa con la repudiada adultera con ella. Guido. Buen tema ese, ¿eh? Cuando se le da divorcio a la mujer, ¿cierto? Ahí entra un concepto que no hemos tocado todavía, que es el tema de la violencia doméstica. Por ejemplo, hemos hablado de la infidelidad, ¿cierto? Pero también hay un tema de violencia doméstica. Las palabras que se usan, las palabras que usa la mujer en contra de su marido, en contra de sus hijos, en contra de la mamá del marido, las palabras que usa el hombre en contra de su mujer. O sea, hay un tema de violencia física, verbal, que también eh, provocan el divorcio. Y con respecto a ese tema, ya hablamos de lo que es la gerushá, ¿cierto? La exiliada, que es expulsada por, por no haber sido agradable para el marido, qué sé yo, pero es una cuestión tan patriarcal, tan machista, ¿vale? No me gustó porque no sé, no tenía los ojos verdes, por decir una tontera. Ya, ¿qué pasa con esa mujer divorciada? La aguná. El término aguná, que también quedó pendiente la semana pasada, el More quedó de tocarlo. La aguná es cuando la mujer queda impedida de divorciarse, y es cuando el hombre no le quiere dar el get. Get está escrito, es una palabra aramea, que está escrito con gimel y con tet y significa 12. Y de hecho el contrato matrimonial se escribe sobre 12 líneas. ¿Ya? Entonces este get es el hombre, que la Torá lo llama Sefer Kritut, el libro de divorcio o de corte. El hombre no se lo da muchas veces porque tiene que pagar, tiene que reembolsar, tiene que darle la mantención de vida a la mujer. Entonces, esta mujer, cuando no se le da el divorcio, se llama aguna. Y en ese sentido, el hombre que casa con la repudiada adultera con ella. ¿Por qué? Porque la mujer está en estado aguná, encadenada. Es decir, sigue siendo esposa del hombre que la aborreció. Por eso es importante que en el divorcio haya un rompimiento legal, ¿cierto? Y espiritual. ¿El hombre se puede volver a casar con la mujer que divorció? Sí, la Torá no lo prohíbe. Sí, la puede volver a tomar como esposa. Pero no puede tomarla como esposa si esta mujer ya conoció a otro hombre. Y ahí hay adulterio. Entonces la mujer tiene que cuidarse de eso. O sea, como decía el Moré con respecto al profeta Isaías en el capítulo 3. El Eterno le da carta de divorcio a las dos casas, tanto a Judá, de hecho la llama, a pesar de esto, su pérfida hermana Judá tampoco se volvió a mí de todo su corazón, sino con engaño. Es decir, las dos casas las trata de fornicarias. ¿Por qué? Porque fueron infieles. Ya, en ese sentido, la mujer tiene que cuidarse con respecto al divorcio. Si la mujer se separa, estamos hablando de gente creyente, ¿cierto? Da lo mismo si es cristiana o si es judía. Si la mujer se separa, tiene que cuidar su intimidad. Tiene que volver a cuidar su cuerpo, santificarlo. Y si se vuelve a emparentar con otro hombre, esa mujer ya no es una mujer soltera. Entonces, ojo con eso. Guido, hay que señalar que el concepto aguná, ¿cierto? Encadenada, viene de los tiempos bíblicos, ¿cierto? Cuando el marido salía a la guerra. De ahí viene, ¿cierto? Es decir, esa mujer estaba encadenada al hombre, pero se dejaba estipulado que si el marido moría en la guerra, ella quedaba libre. Y ella era dueña de todos los bienes que habían adquirido. Es decir, claro, y efectivamente, o sea,
Y de hecho pasa ahora cuando los maridos van a la guerra, ¿cierto? Eh, pero ¿cómo la guerra? Hay guerra en Ucrania. Rusia con Ucrania están en guerra. Y los maridos que van, los reservistas, ¿cierto? Ellos, hay un contrato, firman un contrato con aquellos que los contratan, valga la redundancia, y todas las ganancias y todo el dinero que ellos ganen y que ellos generen le va a llegar a la mujer. Acá pasaba exactamente lo mismo. Entonces la una quien era la mujer que su marido iba a la guerra y que por el hecho de ir a la guerra existen grandes probabilidades de que muera en la guerra. ¿Y esa mujer va a quedar encadenada al hombre? No, no. Es decir, por el hecho de que fue a la guerra, hay un documento que acredita que ella queda libre cuando él muera. Si regresa, todo vuelve a la normalidad. Ahora existen muchas leyes, sobre todo en este país, en Chile, que dan mucha más facilidad. Antiguamente, si el hombre no daba la firma para que se separaran, la mujer quedaba a una, la mujer quedaba encadenada. Hoy no es así. Hoy existen muchas más facilidades. Y lo otro que quería también comentar de lo que tú decías es que la Ketubá tiene un valor. La Ketubá es un documento que se escribía en arameo, ¿cierto? Que se escribe hasta el día de hoy en arameo. ¿Por qué? Porque el arameo era la lengua para los documentos legales, para los temas legales. Y además que en términos, ¿cierto?, del Sanedrín, lo hacían en arameo. Por eso la Ketubá está en arameo. Y la Ketubá tiene un valor monetario, tiene un valor en dinero. Hay Ketubot que valen 15 millones de pesos, 30 millones de pesos. Y si el hombre se quiere divorciar de la mujer, tiene que pagarle ese dinero, que es el valor de la Ketubá. La Ketubá finalmente es para la novia, es para la mujer, es su garantía, es su arras. Es decir, la Ketubá es para la Keilah, para Israel, para el pueblo. Claro, Una garantía para el pueblo. la pregunta es, ¿la mujer puede pedir get, carta de divorcio? Porque claro, dentro del contexto de la UNA, sí es cuando eh, el hombre sale a la guerra, ¿cierto? Y muere efectivamente en la guerra, ¿cierto? Y esta mujer queda encadenada y se debe solicitar para que ella quede libre finalmente. Lo que se conoce como Igun. Ya, pero dentro del contexto contemporáneo, ¿la mujer puede pedir carta de divorcio? ¿Y en qué casos puede pedir carta de divorcio la mujer? Claro que puede pedir carta de divorcio, por lo que decía adelante, por la violencia doméstica. Si el hombre no es un buen administrador de los bienes, la mujer puede pedir carta de divorcio. ¿En qué sentido? Es borracho, es flojo, cae en los vicios, fumador, marihuanero, drogadicto, los excesos de la calle, por ejemplo. Una cosa es hacer deporte, ¿cierto? Y otra cosa es llevárselo, no sé, en la cancha jugando a la pelota, con los amigos saliendo a jugar a la pelota, en el estadio viendo a ver el partido de fútbol. Entonces el hombre no está cumpliendo con su deber de ser buen administrador de los bienes. ¿Por qué? Porque el dinero, poco dinero que tiene probablemente, lo está gastando en exceso. En ese sentido, la mujer también puede pedir el divorcio o divorciarse finalmente, porque el hombre no está cumpliendo con su deber. No es cabeza. El hombre tiene que mostrarle a la esposa al Mashiach. Él tiene que ser la imagen del Mashiach. Y si el hombre no está cumpliendo con la imagen del Mashiach, no es un buen administrador de los bienes. Entonces, en ese sentido, no solamente el divorcio ocurre por la infidelidad, sino también por el maltrato, por la violencia física y por el incumplimiento de los deberes matrimoniales. Entonces, este tema es delicado y nos atañe a todos. Yo soy una persona divorciada y mi divorcio se debe a mi incumplimiento. Entonces, legalmente, eh, yo hoy día tengo que cumplir eh, con mis hijos, que es lo que se conoce como manutención, ¿cierto? O el bien superior, que es lo que se conoce como pensión de alimento. Esa es la protección que le da el Código Civil a la mujer hoy en día. Entonces no podemos basar toda nuestra creencia respecto del matrimonio
en una mirada ortodoxa, religiosa, porque no funciona. Tenemos que ser prácticos. Hoy en día tenemos que ser prácticos. ¿Cómo liberar a una mujer de un hombre que no es buen administrador de los bienes en un hogar? Que es infiel, que es El Eterno, adúltero. el Eterno nos llamó como seres libres, Guido. Amén. Y efectivamente, si una mujer quiere terminar una relación y hacer un get, lo puede hacer. Por supuesto que lo puede hacer. Eh, Hay una enseñanza que yo encuentro que ha sido dañina, muy dañina, sobre todo en medios ortodoxos cristianos. Lo digo por experiencia personal, no porque me pasó a mí, sino porque hay personas que se me han acercado y me han preguntado respecto de este tema y muy atadas, muy encadenadas. Esa es la verdad. Y poco felices. Y el Eterno quiere que seamos felices, que seamos, que nos realicemos, que cumplamos nuestro propósito en la vida. Bueno, los rabinos enseñan, dicen, mitzvah gedolah liyot besimcha. Es un mandamiento grande estar siempre alegres, Amén. siempre alegres. El rabino Shalom Arush en el libro En el Jardín de la Fe, que es un bestseller hace rato, a nivel mundial, dice que estar triste y estar eh, angustiado es falta de fe. Es falta de fe. Yo lo he masticado harto y creo lo mismo que el rabino Shalom Arush, que esté con bien. Es decir, estar alegre es tener fe, ser positivo, estar, ¿cierto?, arriba, digamos. Bien. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que toman cierto el versículo de Yeshua cuando dice que solamente se pueden divorciar las personas por causa de fornicación. Es decir, fornicación antes del matrimonio y fornicación, ¿cierto? O adulterio, es decir, estar con otra persona aparte de la que yo estoy casado. Y eso no es así. Eso no es así. De hecho, en el mismo Nuevo Testamento, el Rav Shaul dice que si un hombre aprisiona a una mujer, sepárese, lo dice con todas sus letras, sepárese, porque el Eterno no nos llamó a esclavitud. Y resulta que el cristianismo predica al apóstol Pablo más que al mismo Jesucristo, y nos siguen la enseñanza del apóstol Pablo en este tema. Por favor, por favor. Si tú, mujer, si tú, hombre, estás con tu pareja, con tu esposo o tu esposa, y no eres feliz, y no te dejas servir al Eterno, sepárate, sepárate. Cuesta, es difícil, es un duelo, pero hazlo, hazlo, porque el Eterno no nos llamó al yugo de esclavitud, en angustia, con el látigo en la espalda, no, no, todo lo contrario. Mire, para ir terminando, quiero leer las Sheva Berajot, las 7 bendiciones, que se pronuncian, que se cantan, ¿cierto? De acuerdo al Nusaj, de acuerdo a la costumbre, al Minhag, bajo la jupá, cuando el hombre y la mujer se casan. Y dice así, las 7 bendiciones. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, boré priagafen. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que crea el fruto de la vida. Y se toma vino, porque el vino alegra el corazón del hombre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, sheakol bara lichbodo. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que todo lo ha creado para su gloria. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, yotzer ha'adam. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que forma al hombre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher yatzar et ha'adam betzalmo, betzelem demut tavnito, ve'itkin lo mimenu, binyan adeiad. Baruch atah Adonai yotzer ha'adam. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que formó al hombre a su imagen, conforme a la imagen de su estructura, y le preparó de él mismo una construcción para la eternidad. Bendito eres tú, eterno, que forma al hombre.
Sos tasis betagel, acará, bekibutz baneya, letojá bimerá, besimjá, baruja Adonai, mesameach zion bebanea. Haz que se regocije y tenga júbilo la estéril, cuando prontamente se reúnan sus hijos en su interior con alegría. Bendito eres tú, eterno, que alegra a Sión con sus hijos. Sameach tesamach reima ubim, que samjajá yetzirjá began eden mikedem, baruch atah Adonai, mesameach hatam bejalá. Haz que se alegren los compañeros amorosos, al igual que alegraste a tu criatura en el jardín del Edén desde antaño. Bendito eres tú, eterno, que alegra al novio y a la novia. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bara sazón besimcha, hatam bechala, gila rina, ditza bechedva, ahava beachva, shalom bereut, meera Adonai Eloheinu, ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, כל ששון בכל שמחה, כל חתן בכל כלה, כל מצעולה חתנים מחופתם, ונערים ממשתה נגינתם, ברוך אתה אדוני, משמח החתן עם הכלה. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que ha creado regocijo y alegría. Eso es lo que tiene que haber en la jatuna del matrimonio, en el hogar, en la bait. Novio y novia, júbilo, canto alegre, dicha, delicia, amor y hermandad, paz y amistad. Tiene que haber paz, shalom bait, y tiene que haber hebruta, amistad. Prontamente, oh eterno Dios nuestro, se escuchará en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén la voz de regocijo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, la voz de dicha de los novios desde sus palios nupciales y de los jóvenes desde sus banquetes con cantos. Bendito eres tú, eterno, que alegra al novio junto con la novia. Alegre, alegre, alegre. אם אשכוחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני, לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. Si te olvido, Jerusalén, que mi diestra olvide su destreza, que mi lengua se pegue a mi paladar, si es que no te recuerdo, si no elevo a Jerusalén por encima de mi alegría más grande. Teilín 137, 5. Y ahí se quiebra, ¿cierto? La copa. ¿Para qué se une un hombre con una mujer? Para acompañarse en el camino de la vida. Si los dos vamos al norte y en vez de irnos solos, vámonos juntos y nos ayudamos, nos protegemos, espalda con espalda. Cuidamos las espaldas. Eso es, Guido. Bueno, esperamos en el Eterno que esta conversación haya sido edificante, que haya dejado más respuestas que preguntas y a la vez que nos puedan acercar mucho más a una vida eh, correcta en términos de confesión de fe. No se trata de ser judío, no se trata de ser católico, ni se trata de ser cristiano o evangélico protestante. Se trata de ser consecuente con lo que uno profesa. Entonces, quiero terminar con este pasaje, con el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículo 14 al 15. Que la alegría es súper importante, sí, en todo hay que estar alegre, incluso en las cosas penosas. Pero si no hay amor, ni la alegría funciona. Tiene que haber amor en todo. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, dice el apóstol Pablo, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, que haya paz en nuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo. Y sed agradecidos, seamos agradecidos, tengamos amor en todo. Agradezcamos, gracias por, por la mujer que tengo.
Gracias por el esposo que tengo. Gracias por la suegra que me tocó. Seamos agradecidos. Tiene que haber amor. Sin amor, absolutamente nada resulta. Tiene que haber amor. Pongamos esa cuotita de amor. Baruch Querido, Hashem. Y amén. como dice también la Torá, Matzoy Shah Matzotov. Quien haya mujer, haya el bien. Amén. Kol Tuv, Coltú, Sababa. Sababa, los dejamos entonces invitados al próximo episodio, donde hablaremos de otro tema controversial que son los vicios en la vida de un creyente. Segundo episodio, séptima temporada. Los vicios en la vida de un cristiano o en la vida de un judío, ¿cierto? Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El Eterno les bendiga. Shalom, Veshavu Atov.